Amigos de Tampaiza TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Amables televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos. Un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales en Tampaiza TV. Bienvenidos a Charlas con Fer. Recuerdo que estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter como Tampaiza TV y además ya estamos en www.tampaizatv.com. Seguiremos hablando en estas charlas de historia del municipio de Yarumal y algún día expandiremos a contar historias del norte del departamento de Antioquia y algunas regiones. Hoy, como siempre, invitado el doctor Orlando Montoya Moreno, quien es miembro de la Academia Antioqueña de Historia, y es un honor tenerlo aquí en nuestro canal y agradecerle porque estos programas pues han venido gustando en la comunidad. Doctor Orlando, bienvenido, y vamos a hablar hoy del cementerio Cristo Rey. Serán 3 preguntas que vamos a hacer para que contextualicemos la historia del municipio. ¿Cómo surge este cementerio? Bueno, el cementerio Cristo Rey inicia su historia con la creación de la parroquia de la Inmaculada. Hasta el año 1960 Yarumal tenía solo una parroquia en el área urbana, que era la parroquia La Merced, el templo matriz, el templo original desde la fundación, pero la comunidad va creciendo y va, desde la Iglesia Católica va siendo necesario crear unas divisiones territoriales para que los sacerdotes puedan atender mejor esa comunidad. Y en 1960, Monseñor Miguel Ángel Builes desmembró de la parroquia de La Merced, la única que había en el área urbana, una fracción que creó con el nombre de Parroquia La Inmaculada. Esa parroquia nació con el decreto diocesano, tenía vía jurídica a partir del 8 de diciembre de 1960, que el 8 de diciembre es la fiesta de la Virgen de la Inmaculada. En ese decreto diocesano establecía que la parroquia debía tener un cementerio y ordenaba crear el cementerio para la parroquia de la Inmaculada. Se nombró como primer párroco al sacerdote Francisco Mejía Vargas, quien le correspondió emprender entonces todas las actividades para construir el templo actual y el cementerio. Ese cementerio se empezó a construir en un sitio que se llamaba el Alto de la Palmera, pero ya en el Alto de la Palmera había un monumento a Cristo Rey. Entonces ahí es donde arranca la historia del cementerio Cristo Rey. Pues se había puesto de tiempo atrás una imagen de Cristo Rey y el lugar más adecuado para la nueva parroquia tener un cementerio era precisamente ese alto, en el Alto de la Palmera, y por esa razón es que ahí sale el cementerio de Cristo Rey, que es un cementerio que tuvo problemas geológicos y por eso pues, dejó de ser utilizado durante gran parte del tiempo. Bueno, ¿y cuál es la historia de ese monumento a Cristo Rey? ¿Desde cuándo existió? Porque pues ahí en Cristo Rey, ahí alrededor de él montan entonces el cementerio, que además tiene un diseño especial, ¿no? Circular y... Era un jardín cementerio, era un cementerio, digamos, muy lujoso, un cementerio de gusto. Era como la visión modernista del último homenaje que se le hace a los seres queridos. Entonces se concibió bajo la idea de un jardín cementerio. Y eso ya nos da la imagen de que era una zona verde, amplia, con un gran monumento en el centro a Cristo Rey y rodeado de jardines, o sea que era un cementerio que se veía atractivo. Esa imagen de Cristo Rey fue instalada en el año 1946 y fue motor de esa imagen, el artífice de esa imagen, el que movió a la comunidad de la parroquia en ese tiempo, estoy hablando en el 46. La imagen se puso, o sea, era una imagen que se promovió desde la parroquia La Merced, porque todavía no estaba
la parroquia de la Inmaculada. Así como vamos a montar la cruz, pero montamos también a Cristo Rey. Exacto. Entonces, no estaba la parroquia de la Inmaculada. O sea, la Inmaculada llega y se encuentra en el Alto de la Palmera un monumento a Cristo Rey. Pero ese monumento a Cristo Rey había sido erigido por la parroquia de la Merced, cuando toda la jurisdicción era de la Merced, por el sacerdote Santiago Echeverri, que era un coadjutor, y le puso el ánimo a crear un monumento religioso a Cristo Rey. Él encomendó esa obra, que costó 450 pesos, en el año 46, a los hermanos Hernández, unos artistas que eran escultores de imaginería religiosa y que tenían su taller en Medellín, un taller que se llamaba Taller de Arte Católico. Esa imagen de Cristo Rey se financió gracias a las contribuciones de los fieles, muy especialmente de los comerciantes, y con una alcancía que se hacía circular por todas las casas cuando llegaba la fiesta de Cristo Rey. Había una fiesta, hay todavía en el Santoral Católico, había una fiesta de Cristo Rey que en Yarumal se celebraba. Entonces, durante las fiestas de Cristo Rey, la alcancía rodaba de casa en casa y la gente depositaba con mucha devoción una ofrenda. Así se lograron recaudar los 450 pesos, que para la época era una gran fortuna, para costear la imagen que se puso ahí entonces en el Alto de la Palmera. Entonces recordemos, fue en el año 46 la imagen, en el año 60 la parroquia, origen del cementerio. Y ¿nace el cementerio con la parroquia al mismo tiempo que? Nace, sí, van naciendo simultáneos. Claro que el primer esfuerzo está en crear, en construir el templo. Ya tendremos la oportunidad. Ya después hablamos de ese tema. Del tema de cómo surge la parroquia de la Inmaculada y dónde empieza, porque claro, se crea la parroquia, pero no hay nada, hay que construir el templo. Bueno, entonces lo traen, porque para traer eso en ese año, o lo armaron ahí, o cómo hicieron para traer a Cristo Rey. ¿Qué sabe usted un poquito de eso? Ese monumento. Ese monumento, pues normalmente esos monumentos van a llegar, como eran piezas muy grandes, generalmente llegaban partidas. Ajá. Y aquí las pegan. Aquí las ensamblaban. Entonces eran piezas que venían, eran monumentos que llegaban en 2 o 3 piezas. Y aquí eran como soldadas nuevamente o cementadas ellas. Llegaban por un sistema, el transporte, ya teníamos sistema de transporte, pero era un sistema que a veces por el estado de las carreteras no ofrecía muy buenas garantías para que llegara en forma la imagen. Entonces esas imágenes muchas veces llegaban en bueyes, que les armaban, entre los bueyes, armaban una especie de, como unas teleras, como unas tarimas encima de los bueyes, y ahí se montaba la imagen y de esa forma llegaba. Era muy curioso porque así llegaron todas las primeras cosas en Yarumal. Por ejemplo, el primer vehículo que llegó a Yarumal no llegó rodando. Uno esperaría que un vehículo llegara rodando. Lo traen y lo ensamblan. Lo traían desarmado y aquí lo tenían que armar. Después hablamos de ese simpático, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿celebra Yarumal alguna fiesta religiosa Cristo Rey? Sí. ¿Cuándo y...? El origen de estas fiestas es porque en 1925 el Papa Pío XI pretende celebrar 16 siglos del Concilio de Nicea, que fue en el año 325. Ese Concilio de Nicea es el concilio donde se le agrega al credo, a esa oración que tiene la religión católica, una frase que dice: y su reino no tendrá fin. Es decir, es el Concilio de Nicea el que establece que Cristo es Rey, y de ahí van a ser entonces una fiesta que se llama la fiesta de Cristo Rey.
el mismo Papa Pío XI, entonces decreta la fiesta de Cristo Rey. A partir del año, la primera fiesta se va a hacer en el año 26. Y recuerden, estamos conmemorando 16 siglos en ese momento del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue un aspecto muy importante de la religión católica. En ese Concilio de Nicea entró como un gran protector, un gran personaje de la historia, Constantino el Grande. Constantino era un emperador de esos reinos de Roma, y era hijo de Santa Helena, que para el momento no era santa, era simplemente Helena, ¿sí? El emperador y su madre eran paganos, pero cuenta la historia que en medio de esas guerras por hacer más grande su imperio, él tuvo una revelación y que se le apareció una imagen con una cruz y le dijo: con este signo vencerás. Entonces él se pasó a la religión católica, se volvió católico y mandó a su madre, Helena, a que hiciera un reconocimiento, un recorrido y reconocimiento por lo que se llama hoy Tierra Santa, y que documentara los sitios que habían sido hitos dentro de ese catolicismo, y que en cada sitio ordenara erigir un templo. Constantino entonces es el que está detrás del Concilio de Nicea, y Constantino además es el que le va a dar el nombre, o en honor a él se le da el nombre a Constantinopla, que no es más que decir Constantinópolis, como decir Builópolis en nuestro medio, en nuestra región, la ciudad de Builes, que es hoy el Haro. Entonces, Constantinópolis, la ciudad de Constantino, después se cambió el nombre por Constantinopla. Hoy es Estambul, la capital de Turquía, pero antes de que se llamara Constantinopla, se llamaba Bizancio. Y Bizancio y Constantinopla fueron las capitales de los grandes imperios del mundo, del Imperio Romano, del Imperio Otomano, del Imperio Bizantino, que son grandes, son unas páginas memoriosas en la historia de la humanidad. Y entonces, en esta figura del Concilio de Nicea, celebrando esos 16 siglos, el Papa Pío XI establece que va a haber cada año una fiesta de Cristo Rey, y la propone para el último domingo del mes de noviembre. El último domingo del mes de noviembre del año 1926, no es el último domingo, el último domingo se va a celebrar, él la propone inicialmente para noviembre, pero se va a celebrar el último domingo de octubre. Y el último domingo de octubre del año 26 fue el 31 de octubre. No se sabe si eso fue una imagen craneada, toda una historia craneada por el Papa. Algo premeditado. Para montársele a la fiesta de los brujitos, a la fiesta del 31 de octubre, la fiesta de los aquelarres, que es una fiesta de origen pagano. Y de esa forma intentar borrar esa fiesta del 31 de octubre. Entonces coincide, en el año 26 es la primera fiesta en muchos lugares del mundo, por orden del Papa. Y en el año 26 se hace la primera fiesta en Yarumal a Cristo Rey. En el mismo año. Como las comunicaciones en ese tiempo eran muy lentas, el Papa no podía hacer en el año 25 que la fiesta se celebrara en el año 25, porque no había lugar a que todo se difundiera y se hicieran los preparativos. Entonces él muy inteligentemente lo hace para el año 26, y ya en el año 26 en muchas partes del mundo, entre ellas Yarumal, celebra la primera fiesta. Y una de esas fiestas que tuvo mucho renombre fue la fiesta del año 28, en la que Yarumal tiró la casa por la ventana y trajeron a los famosos artistas Carvajales, que eran de Don Matías, pero algunos ya estaban establecidos en Envigado,
los trajeron para que hicieran en el parque un templete artístico tallado en madera, y esa fue una de las fiestas más grandes. Esas fiestas de Yarumal estuvieron desarrolladas desde el año 26, por ahí hasta los años 30 o 31, por el sacerdote José Manuel Yepes Carvajal, que era hermano del párroco, él era el coadjutor del párroco de Yarumal, que era el padre Rafael Yepes. Entonces, concluyendo esta historia del cementerio, podemos decir que todo arranca mediante la celebración del Concilio de Nicea en el año 1925, que establece la fiesta de Cristo Rey en el año 26. Yarumal, a través de su sacerdote Manuel Yepes, el coadjutor de la parroquia, celebra la primera fiesta en el 26, la hace muy pomposa en el 28, crea toda una devoción en la comunidad, y eso va a hacer posible que entonces ya más tarde, en el año 46, otro sacerdote, otro coadjutor, el padre Santiago Echeverri, viendo que hay fervor entre la comunidad, motiva a recaudar fondos para establecer un monumento que en muchos lugares de Colombia se estableció y del mundo. En casi todas las poblaciones encontramos una colina que tiene un Cristo Rey, la imagen de Cristo Rey. Y esa imagen va a quedar entonces como el lugar propicio, esa imagen con ese territorio, cuando la iglesia de la Merced le entrega los terrenos a la nueva parroquia, entonces ahí se va a construir el cementerio Cristo Rey. Son las historias con el doctor Orlando Montoya. Hoy hablamos de Cristo Rey. En otro programa traeremos otro tema bien interesante de la historia. Muchas gracias por estar aquí. Recuerde seguirnos en Tampaisa TV a través de nuestras redes sociales y especialmente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer